Bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. La semana pasada, pues empezamos lo que es esta unidad acerca del tema de pedagogía. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la pedagogía y la educación. Vamos a tratar de definir, de identificar estos dos términos que, si bien es cierto, están relacionados, no son lo mismo. Cada uno tiene sus diferencias y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son estas diferencias entre lo que es la pedagogía y lo que es la educación? Y bueno, pues para esto vamos a iniciar nuestra sesión con, pues tenemos aquí nuestro organizador gráfico, como en todas las sesiones. Tenemos el organizador gráfico que es el que nos va guiando, nos va diciendo cuáles son los temas que vamos a ir tratando. Entonces, pues vamos a hablar acerca de lo que es la educación y la diferencia entre lo que es la pedagogía y la educación. Entonces, no nos vamos a detener mucho en este organizador gráfico porque pues, son los temas que vamos a ir desarrollando en esta sesión. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que ustedes conozcan la diferencia que existe entre estos dos términos. ¿Para qué? Pues para que puedan aplicarlos adecuadamente en la misión apostólica, para que no confundamos pedagogía con educación y de repente no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Así es que este va a ser el objetivo de el día de hoy. Y bueno, Espíritu vamos a Santo, iniciar con una oración. Vamos a iniciar con una oración. Entonces, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. Si no escuchan, por favor, este, ahí el sonido, por favor, me indican. Pero vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que esta sesión sea bastante provechosa. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Bueno, pues después de esta breve oración al Espíritu Santo, vamos a dar inicio ya a lo que es nuestra sesión. Y bueno, hablábamos ya la semana pasada un poco acerca de lo que era la educación, hablábamos un poco acerca de lo que era la pedagogía. Y bueno, vamos a ver en esta sesión algunas de las funciones de la educación. ¿Qué es educar? Díganme, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere compartir qué es educar? ¿O qué entiende por educación? Bueno, yo entiendo por educación una formación que te dan para determinada cosa, sea escuela, sea un trabajo, sea un oficio, la misma, reglas o, más bien la convivencia en la casa, ¿no? Me refiero, valores, cómo tratar a los demás miembros de la familia y no nomás la nuestra cercana, ¿no? Sino familiares, vecinos, etcétera. Yo entiendo eso por educación. Por educación, ok, Jorge, gracias. ¿Alguien más que quiera participar, que quiera compartirnos qué entiende por educación? Continuando lo que dijo Jorge, Ajá, también podemos ver que la educación puede ser formal e informal.
Podemos Ok, poner que la educación formal es la que se toma en una institución y la educación informal es la que cada uno de nosotros va ahora sí captando ah, en su entorno. Todo es educación. La manera en la que vemos que nuestros padres se comportan, en la familia, en la sociedad, todo nos conlleva a cierta forma en la que nos vamos a ir comportando. Entonces, esta forma de comportarnos va a ser la forma en que nosotros tengamos esa integración dentro de la sociedad en la cual pertenecemos. Ya cuando, por ejemplo, algo que nos daban a nosotros como ejemplo es si nosotros vamos a un mercado, el que quiera, y le preguntan a un marchante si ha tenido algún tipo que haya ido a la escuela y todo, a lo mejor les dice que no. Más sin embargo, son bien buenos para hacer, sobre todo, operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, aunque no sepan cómo le hacen, pero ellos para saber sus ganancias, son rapidísimos y hasta a veces hasta a uno les ganan. ¿Por qué? Porque esa es la educación que ellos tuvieron que integrarla a sí mismos para poder estar en esa parte que les corresponde. Ahora sí que estaban dentro del mercado. Entonces, eso es una forma en la que ellos a lo mejor no te pueden explicar cómo lo hacen así de rápido, pero ellos saben que lo pueden hacer y que están bien. Ya cuando nosotros les enseñamos que cómo se deben de hacer, que los números, que la suma, que la resta, bueno, entonces ya es una educación formal la que van tomando. Esa es nada más la diferencia. ok, Maggie, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta reflexión acerca de lo que es la educación. Bueno, de alguna forma todos tenemos una noción de lo que es la educación. Ahora, fíjense, esta educación pues va a cumplir con una serie de funciones. ¿Cuál va a ser una de estas funciones en la educación? Pues integrar a la persona, a la sociedad y a la cultura. Es una de las funciones de la educación, que las personas se integren a esta sociedad y a esta cultura. Por otro lado, pues también la educación busca el enriquecimiento personal, que uno vaya creciendo como persona, ¿sí? Y eh, bueno, pues es indudable que en la actualidad los medios de comunicación juegan un papel a favor o en contra de estas funciones, ya sea la televisión, ya sea el internet, las redes sociales, ayudan a integrar a las personas a la sociedad y a la cultura o ayudan a no integrarlas de plano, favorecen el enriquecimiento personal o todo lo contrario. Tan es así que tenemos pues muchos ejemplos de youtubers, de influencers que pues sí sacan contenido que puede ser enriquecedor y hay quienes sacan contenido que uno dice, ¿cómo es posible que sean tan famosos por estar haciendo tontería y media frente a la cámara de un celular? Entonces, es innegable. Los medios de comunicación, principalmente televisión y el Internet a través de todas las redes sociales, van ayudando, van coadyuvando para la integración y el enriquecimiento de las personas. La buena integración y un sano enriquecimiento o no. De allí
que nosotros como catequistas integremos a nuestras catequesis estos medios de comunicación. ¿Por qué? Díganme, ¿qué diferencia existe entre la recámara que tienen nuestros catequizandos y las aulas donde nosotros damos catequesis? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes? No creo que en nuestra catequesis no les, bueno, al menos yo no les permito que lleven celular, ¿no? Ajá. Obviamente en su casa, pues, y no nomás seguramente el celular, sino una consola de videojuegos, Ujú. una computadora, una tablet. Ajá, ok. Muy bien, gracias, Jorge. En su recámara, Bosco en su recámara de ellos o en su casa, nada. Ahí me quedé yo, me En perdí, su perdón. recámara, en su recámara. Empezando las camas, no tienen cama. Entonces ellos tienen un banco o silla, dependiendo, una mesa donde deben de poner atención. Obviamente, a diferencia de en su cama, que a lo mejor si son muchos en su casa, a lo mejor comparten la recámara con alguien. Ajá, Mm, quiero pensar que si están, eh, ahora sí que tienen un lugar individual, vamos a pensar que tienen su cama, como decía Jorgito, tienen sus cosas, sus pertenencias, tienen a sus papás que los apoyan y que es su lugar propio. Ellos a lo mejor tienen la posibilidad de acomodarlo como ellos quieren. Entonces, a comparación en las aulas que nosotros damos catequesis, pues nosotros contamos con las mesas y las sillas. Ellos saben que pertenece a la comunidad y que lo deben respetar. Muchas veces sus cosas, ellos las tratan como quieren, pero aquí saben que deben de tener cierto cuidado con ellos. Entonces, ahí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque saben que ellos llegan de fuera a, en cambio, cuando están en su casa, saben que es suyo, empezando por ahí. Gracias. ok, Meji, gracias. Andrés, Bueno, complementándolo con los compañeros, creo que su recámara está acomodado a su gusto. Todo ajá, lo tienen al estilo que ellos quieren. En cambio, digamos, en catequesis, pues tenemos conforme a lo que vamos a aprender. Ya podemos utilizar cartelones, ya podemos utilizar, no sé, hojas tamaño carta para dibujar, la Biblia. Entonces tenemos el material con el cual nos vamos a instruir. En cambio, en su recámara, pues tienen lo que a ellos les gusta, lo que a ellos, y como a ellos les acomoda. Justamente hablaba con ellos hace 8 días, sí, hace 15 días sobre eso, de qué es lo que tienen en casa, si comparten o no, y si comparten, cuál es el respeto que tienen a las cosas más bien con el que están compartiendo el cuarto, porque muchas veces puede ser tu hermano, pero eso no te da la libertad de tomar sus cosas sin pedir permiso. Entonces creo que la mayor diferencia que hay es entre que su cuarto o su recámara tienen sus gustos. Y aquí en catequesis tienen algo con qué aprender, con qué seguir fomentando y alimentando su fe. ok, Andrés, muchas gracias. Leti,
Gracias. Yo siento que la gran diferencia aquí es que cuando están en clase, a diferencia de su recámara, no tienen tantas distracciones, ¿no? Únicamente están en un lugar y es cuando pues están más atentos, independientemente con lo que nosotros los catequistas trabajemos, ellos están más atentos porque no tienen tantas distracciones como en casa. Eso es lo que yo creo. Ok, gracias, Leti. Bueno, pues sí, fíjese, en efecto, el, el catequizando, pues en su recámara la tiene pintada del color que quiere, la tiene decorada a su gusto, si es que tiene una recámara para él solito, si la comparte con alguien más, con algunos hermanos, bueno, pues ahí entre todos ya verán cómo tienen decorada su recámara. Pero lo cierto es que en su recámara, pues a lo mejor puede tener los pósters de lo que él le gusta, puede tener ahí los banderines del equipo al que le va, la camiseta del América o la del Cruz Azul. Habrá quienes tienen en su recámara su pantalla, quienes tienen en su recámara su consola de videojuego o su computadora, su tablet. La tienen arreglada a su gusto, se sienten cómodos estando allí, llegan a catequesis y se encuentran con cuatro paredes que no les dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues puede haber alguna pintura religiosa, puede haber muchas cosas, pero en la realidad de ellos, pues no les dice nada. Quizá nosotros sí podamos hacer alguna reflexión de las pinturas o demás, pero lo cierto es que a los chicos no les dice nada. Es un ambiente extraño. eh, Dice Leti que están más atentos. Puede que estén más atentos o por el contrario, puede que estén más aburridos. ¿Por qué? Porque en su recámara ya prenden la pantalla, ya ven el celular, ya ven la tablet, ya se distrajeron con esto, con el otro. Y aquí no, aquí no, no hay nada de eso. Así es que eso es algo que debemos de tomar en cuenta como catequistas. Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver lo que son los métodos en la catequesis, pero es importante tomarlo en cuenta para saber la importancia del uso del material didáctico. Si yo doy una clase, si yo doy una sesión nada más platicadita por 2 horas, donde no utilizo ningún recurso visual, pues voy a tener al niño que a los 20 minutos se me va a dormir. ¿Por qué? Pues porque no nada más los niños, nosotros también como adultos, ya estamos inmersos en una cultura donde necesitamos de imágenes y por eso tenemos la televisión, por eso tenemos el celular. Por eso nos metemos a las redes sociales, que te metes a Instagram, que te metes a TikTok, donde la información la tienes al momento y aparte es información corta. Hay estudios donde se demuestra que una persona que está en el celular y lee algo por más de 30 segundos dice, esto está muy largo, ya no me interesa y le cambian a otra cosa. Queremos las cosas fáciles, queremos las cosas rápidas y queremos las cosas inmediatas. Si yo estoy en el celular y veo una noticia, tengo que leer algo, me lleva más de 30 segundos, ya no lo leo. Imagínense ahora nuestras catequesis, que no son de 30 segundos, son de 2 horas. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la medida de lo posible, ir integrando estos medios de comunicación. Pero para eso, pues obviamente tenemos que conocer qué es lo que hay en materia de religión
en estos medios, en televisión, en redes sociales, porque así puedo integrar los medios a mi catequesis. Y a ver, chicos, ¿saben qué? Van a buscar, métanse ahorita a internet, métanse a TikTok y van a buscar en esta dirección este video. Un video que yo ya vi con antelación y que lo voy a integrar a mi catequesis. Pues los chavos inmediatamente van a buscarlo y, ay, sí, pues a lo mejor está padre, es un meme católico o es un video que habla de esto, es una oración, etcétera. Y entonces eso es algo que nosotros podemos ir integrando a nuestras sesiones. ¿Para qué? Pues para ir haciéndolas más amenas. Si los chicos en la actualidad se mueven en estos medios, pues lo que tenemos que hacer nosotros es ir junto con ellos, ir junto con ellos y investigando a ver qué hay en redes sociales en cuestión de formación de catequistas, en cuestión de catequesis. ¿Quiénes son youtubers católicos? ¿Quiénes son influencers católicos? Y todo esto, todo este material, yo lo puedo ir eh, enriqueciendo y lo puedo ir sumando a mi catequesis, de tal forma que yo, a través del ejemplo, pueda ir llevando a mis catequizandos precisamente este enriquecimiento personal, pueda irlo integrando a una sociedad, pueda ir integrándolo a una cultura, pueda ir integrándolo a la iglesia. Le puede ir diciendo, sin decirle, oye, así como hay contenido nefasto en Internet, así como tienes a todos los reggaetoneros, que hay cada canción que, Dios santo, lo que dicen, también hay contenido que es muy valioso, contenido que te lleva a un enriquecimiento personal. Y se trata de irles mostrando precisamente esta diferencia. Y bueno, ya nos decía Meggy acerca de los tipos de educación. Por un lado tenemos la educación formal, que es esta educación que se da en una institución donde pues hay objetivos, hay temas, hay reglas, se busca llegar a un lugar, se busca alcanzar una meta, hay todo un sistema que está apoyando esta educación. Esa es la educación formal. Por otro lado, tenemos la educación informal y también la educación no formal. Educación informal, pues la que tenemos en la calle, es una educación informal. La educación no formal, por ejemplo, es la de los museos. Los museos son espacios de educación no formal. No hay una serie de contenidos que se deban de aprender como es en la escuela, no hay materias, etcétera, pero sí nos van a transmitir una serie de conocimientos, dependiendo del tipo de museo al que vayamos. Entonces, existen estos tres tipos de educación, la formal, la no formal y la informal. La educación formal va a seguir siendo el medio principal para transformar la sociedad. No hay forma de que este tipo de educación pueda verse superada por la educación informal o por la educación no formal. ¿Necesito ir a la escuela para aprender? No, no Dependiendo. necesariamente. Pues sí, dependiendo, pero no necesariamente tengo que ir a la escuela para aprender. Yo puedo aprender sin ir a la escuela.
Puedo aprender a través de los libros, me puedo ir a bibliotecas, me puedo ir a museos. Hay personas que son autodidactas que dicen, yo no necesito de un maestro. Yo solito agarro, investigo, pregunto, etcétera. Sí, hay personas que son así. No necesariamente necesito de la educación formal para aprender, pero la educación formal me va a ayudar a aprender mejor, me va a ayudar a llegar más rápido a la meta que yo me he planteado. La educación formal me va a ayudar a que se dé, valga la redundancia, la educación, el fenómeno educativo, a que se dé lo que es el aprendizaje. De hecho, dentro de el área educativa, entre los teóricos educativos, tenemos teóricos como son Bandura, como son Vygotsky, que ellos crean sus teorías y principalmente Vygotsky, Lev Vygotsky, va a decir que el aprendizaje es una cuestión cultural y que se da a través de la interacción con las personas. Es lo que va a decir Vygotsky acerca del aprendizaje. Él va a decir, para que una persona pueda aprender, necesita interactuar con los demás. Si una persona no interactúa con los demás, si no tiene un contacto social con los otros, no se va a dar el aprendizaje. Difícilmente se va a dar. Y eso es algo que sucedió con la pandemia. Estos 2 años que estuvimos ahí nosotros, encerrados, donde las clases comenzaron a ser en línea en lugar de ser presenciales, pues lo que ocasionó fue una gran pérdida en la capacidad de aprender de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se da gracias a la interacción social que tenemos con los demás. Estando en pandemia, estando en línea como estamos nosotros, difícilmente se puede dar este aprendizaje. No digo que no se dé, sí se da, pero no hay cómo interactuar eh, con las personas de manera real. Así es que eso es algo muy importante dentro dentro de la educación. Y de hecho, pues ya hay estadísticas de todo lo que ocasionó la pandemia y cuáles son los efectos que causó la pandemia en materia de aprendizaje. Y bueno, esta educación va a presentar oportunidades de desarrollo, de superación, nos va a proporcionar un ambiente donde las personas pueden mejorar su calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Creo que se puede referir a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, sería, este, o lo que se, creo que es de lo que más se busca o importa son lo que tienes, ¿no? Que te permite vivir o cómo has vivido, por ejemplo, pues no sé, los niños que crecen con los papás que tienen un coche, que salen de vacaciones, que van a médicos particulares, que van a escuelas particulares. Eh, Eso creo que bueno, yo lo entiendo como calidad de vida, aunque pues hay, valga la expresión, pues hay niveles, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Ah, ok, gracias, Jorge. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué entiende por calidad de vida?
Hablando de la salud, tener calidad de vida es tener todas tus facultades y poderlas utilizar y poderte desarrollar y desempeñar en empleos o trabajos que te ayuden a vivir mejor, que esa sería la calidad de vida. Si tienes una salud de buena calidad, puedes tener una vida de buena calidad. Esa es mi Ok, opinión. ok, gracias, Raquel. Tener buena salud es la calidad de vida. ¿Alguien más que quiera comentarnos Y qué entiende también por poder calidad de vida? aprender, ¿no? En escuelas. Ajá, Exactamente es eso, o sea, el que vas aprendiendo el cómo cuidarte, el cómo superarte. Entonces, sabes que si tú te lavas las manos, vas a tener, vas a evitar que te enfermes tan seguido. Ya no vas a tener ese dolor, te van a saber más ricas las cosas. eh, va cambiando tu manera de percibir tu entorno. Entonces, una calidad de vida mejor equivale al conocimiento de tu entorno. Entonces, para conocer tu entorno, vas a tener que que fijarte y ya sea esa educación que vas teniendo, ya sea formal o informal, te va a dar esa calidad de vida. Nada más. ok, gracias, Belly. Pues sí, fíjense, hay una diferencia entre lo que es calidad de vida y nivel de vida. El nivel de vida está determinado por, pues, la cantidad de dinero que tienes, el lugar donde vives, el tipo de casa que tienes, la zona donde vives, los lujos que puedes darte gracias a ese dinero que tienes. Aquí todos nosotros tenemos un nivel de vida diferente. Todos tenemos un nivel de vida diferente. Hay quienes viven en casa propia, hay quienes viven en departamento, hay quienes a lo mejor rentan, hay quienes viven en una zona de la ciudad, quienes viven en otra, quienes tienen auto, quienes no tienen auto, quienes se pueden ir de vacaciones a X lugar, quienes no se pueden ir. Eso es el nivel de vida. Eso es el nivel de vida, el dinero que yo tengo y lo que puedo adquirir con ese dinero. Pero la calidad de vida, lo que a lo que se refiere es a que yo tenga satisfechas mis necesidades, desde las necesidades básicas, la necesidad de alimentación, la necesidad de descanso, las necesidades de estima, las necesidades de pertenencia, en fin, hasta lo que es la autorrealización. Eso es la calidad de vida, que yo pueda satisfacer mis necesidades, que yo goce, como decía Raque, de buena salud, que pues también tenga una cierta cultura, unos ciertos conocimientos. Eso es la calidad de vida. Desafortunadamente, en la actualidad, bueno, pues le damos más importancia al nivel de vida que a la calidad de vida. La educación lo que busca es mejorar calidad de vida, no nivel de vida, sino calidad de vida, que a través de los conocimientos que has adquirido, etcétera, etcétera, mejore tu calidad de vida, tengas ciertas nociones de las cosas, puedas platicar con cualquier persona, no nada más de un tema, sino de diversos temas, porque a lo mejor, pues sin ser experto, pero puedes hablar de pintura, puedes hablar de escultura, puedes hablar de las bellas artes, puedes hablar de política, puedes hablar de religión. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento amplio. Entonces, la educación va a buscar esto,
que se mejore la calidad de vida, no necesariamente el nivel de vida. Porque ¿de qué me sirve tener un buen nivel de vida? A lo mejor yo vivo ahí en las lomas, a lo mejor tengo mi jet privado, a lo mejor yo puedo decir, quiero ir a desayunar, pues me voy a ir a desayunar a Acapulco, me voy a ir a desayunar a Los Ángeles porque agarro mi jet privado, pero pues tengo un estrés de aquellos, padezco de depresión, tengo que andarme cuidando de medio mundo porque como soy millonario, a lo mejor me quieren secuestrar, necesito vivir escondido de los demás, dando con 6, 8 guaruras, cuidándome, no puedo estar solo en ningún lugar, no puedo ir a donde yo quiera porque tienen que ir los guaruras conmigo, a lo mejor padezco de X número de enfermedades que ya no me permiten disfrutar la vida como debería de disfrutarla. Entonces, es importante hacer esta diferencia entre lo que es el nivel de vida y la calidad de vida. Y bueno, la educación, vamos a hablar ahora del término educación después de este preámbulo de educación. Y bueno, fíjense que el término educación proviene de dos vocablos latinos. En primer lugar, del vocablo educare, que quiere decir orientar, guiar o alimentar. Pero también tiene otro derivado que es educere. Educere, que quiere decir sacar de dentro o conducir fuera de. Con base en estos vocablos, ¿qué creen ustedes que sea la educación? ¿Cómo la podríamos definir? Sería algo, sobre todo con el segundo definición, sería que nos saca de la ignorancia, la falta de conocimiento, Ajá, nos saca de la este, ignorancia, nos saca de la falta de conocimiento. Ahora fíjense, de acuerdo con el segundo vocablo, educere, que es sacar de dentro, para empezar, la educación a quién está dirigida. a A cualquiera, ¿no? No toda la importa. sociedad, dependiendo, si vamos a ver la sociedad, puede ser eh, basada a cada tipo de persona. Vamos a ver si vamos a hacer una educación temprana para los bebés, una educación materna para las mamás, una educación, ahora sí, para toda y cada una de las partes que compone la sociedad, ¿no? Ok, entonces la educación está dirigida al ser humano. Fuera del ser humano, ¿puede educar a alguien más? Hay algunos animales, pero más bien siguen el ejemplo. Si tú, como Ajá, dice, te les enseña a dónde tienen que hacer sus necesidades, a tus mascotas. Ellos ajá, dices, ay, qué bonito tienes a tu perrito educado. Ujú. ajá. Entonces, se dice, más hay pues sí, todavía es una pelea de que si es forma, se puede decir que lo educaste o nada más es porque está repitiendo patrones, cosa que debemos
de ver la diferencia, porque cuando dices que una persona logra un objetivo de educarse es porque cambió su manera de comportarse. Es cuando ves que lo que le enseñaste lleva fruto, o lo que ella aspiró a hacer, hubo un cambio, entonces dice, bien, sí, logró el objetivo de la que estaba buscando al educarse en esto. Ajá, ok, muy bien, Meggy, gracias. Jorge. Sí, bueno, yo en mi campo de estudio, yo creo que sí se pueden educar, no nada más, como dice Amelia, a las mascotas más comunes, ¿no? Que serían perros, gatos. Digo, hay estudios se le enseña a delfines, a chimpancés, a ratas, por ejemplo, a que, este, en laberintos, puedan salir, de un laberinto y algunas otras cosas, ¿no? Entonces yo pienso que eso pues también es, de alguna forma, es educar. Claro, esto no se transmite obviamente ni a sus descendientes ni nada, pero vamos, se hace precisamente con el ánimo. Digo, a algunos años se enseñaba a los delfines a que, por ejemplo, ayudaran a buzos que conectan tubos en plataformas de petróleo en el mar para que les llevaran cierto tipo de herramientas, y los animales lo hacían, ¿no? Claro, algunas otras cosas más locas, ¿no? Como que lleven armas, etcétera, etcétera, pero creo que sí podría ser educar, ¿no? Digo, los mismos perros rescatistas, y algunos otros, esto es que se hacen los animales que han ido al espacio, no manejaban, obviamente, como tampoco manejamos los humanos las máquinas, que nos llevan al espacio, pero ¿cómo se llama? Pues al menos sabían ciertas cosas. Ok, gracias, Jorge. Bueno, Mira, fíjese, yo pienso que ajá, es el proceso de enseñar y aprender que les damos a las personas para adquirir conocimientos o habilidades o experiencia, enseñarlos a pensar, enseñarlos a decidir, enseñarlos a encontrar una mejor forma de vida. ok, Ujú. gracias, Raquel. Bueno, fíjense, están dando elementos muy importantes dentro de lo que es la cuestión educativa, lo que es la educación. Eh, Aquí, sin entrar en discusiones, porque pues, es una discusión ya filosófica, pero podría decir, no es lo mismo educar que adiestrar. Yo puedo adiestrar a mi perrito, puedo adiestrar a la rata, puedo adiestrar a los animales para que hagan cosas. Y las van a hacer porque van a repetir la conducta, van a repetir el patrón. Lo mismo nos hicieron a nosotros. A nosotros nos adiestraron para muchas cosas. Por ejemplo, para ir al baño. Nos adiestraron para ir al baño. Cuando empezamos a dejar los pañales, pues nos adiestraron nuestros papás, los maestros ahí en la escuela para ir al baño. Pero hay una gran diferencia entre educación y lo que es el adiestramiento. La educación se va a valer de las dos facultades superiores que tiene únicamente el ser humano, que son la inteligencia y la voluntad. Solamente el ser humano va a tener estas dos facultades superiores, inteligencia y voluntad. Decimos, es que hay animales que son inteligentes. Sí, hay animales que tienen inteligencia, pero no tienen el mismo grado de inteligencia que tiene el ser humano. ¿Cuál es la diferencia de esta inteligencia? Que la inteligencia
Si bien la inteligencia la definimos como la capacidad de resolver problemas, hay animales que resuelven problemas, sí, eh, pero dentro de esta inteligencia se va a dar otra facultad superior, que así la llamamos facultad superior, que es la capacidad de reflexión. Solamente el ser humano tiene esta capacidad de reflexión. ¿Qué es la reflexión? Les voy a decir como la definía mi maestro de filosofía en la universidad. Pues la reflexión es la capacidad de verte a ti mismo fuera de ti mismo. Es decir, yo ahorita les estoy dando la sesión, pero a la vez que estoy dando la sesión y a la vez que estoy hablando, soy consciente de en dónde estoy. Soy consciente de lo que estoy diciendo. Soy consciente de lo que me están respondiendo. Pero aparte de que soy consciente de lo que estoy haciendo, yo podría verme a mí mismo desde fuera de la habitación donde me encuentro y saber que estoy aquí. Eso es la reflexión. Que yo diga, sí, soy consciente de lo que hago, pero también si pudiera yo verme desde fuera de mí, lo puedo hacer. Eso es algo que los animales no tienen, esta parte de la reflexión. Y por otro lado, pues está la voluntad. El ser humano decide si quiere aprender o no quiere aprender. El animal no. El animal se deja guiar por el instinto. Y entonces el perro, por más que lo eduquemos, a que, oye, no ladres, pues va a ladrar. Y le puedo meter de golpes al pobre perrito. Y a fuerza de golpes, pues a lo mejor cada vez va ladrando menos y menos y menos y menos, pero va a llegar un momento en que el instinto le va a ganar y va a ladrar. Con el ser humano no pasa eso. El ser humano tiene la voluntad para decir, hago las cosas o no hago las cosas. Entonces, esto es parte de la educación. ¿Cómo podemos definir la educación? Como un proceso continuo y permanente de desarrollo de habilidades o capacidades propias de las personas, mediante el aprendizaje, la construcción de conocimientos o experiencias, así como virtudes, creencias y hábitos. Así es como vamos a definir la educación. Es un proceso. Como proceso, lleva pasos. Estos pasos, este proceso, es un proceso continuo y permanente. ¿Cuándo empezamos a aprender? Desde que, desde que nacemos, Desde que nacemos, exacto. Desde que nacemos empezamos a aprender, porque mientras estamos en el vientre de nuestra mamá, todos estamos bien felices. Nuestra mamá come por nosotros y respira y nos aporta todos los nutrientes. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nada. Estamos como la caricatura de los Simpson. Ahí está Homerito en el vientre de su mamá, bien feliz, durmiendo y echando marometas y demás. Pero una vez que salimos del vientre materno, empezamos a aprender y lo primero que aprendemos es a respirar. Es lo primerito que aprendemos. ¿Cuándo dejamos de aprender?
cuando ya no estamos vivos. Así es. ¿Cuándo se termina el aprendizaje? Nunca. Exacto. El aprendizaje nunca se termina. Nunca. Jamás. Se ve interrumpido por la muerte, el aprendizaje, por lo menos en este plano material. Pero en el plano espiritual, yo me atrevo a decir que vamos a seguir aprendiendo. Vamos a entrar a otro plano del cual no conocemos absolutamente nada. Lo que sabemos del mundo espiritual es la mini rendijita. Entonces yo me atrevo a decir que después de la muerte vamos a seguir aprendiendo. Entonces, el aprendizaje nunca se acaba, jamás se acaba. Por eso tenemos ese dicho tan sabio, ¿no? Que dice, todos los días se aprende algo nuevo. Ya está en ti si quieres aprender, si quieres anexar a tu sistema cognitivo, pues la experiencia, el conocimiento, la habilidad, o si de plano dices, esto no me sirve para nada y lo desecho. Pero esto va a ser la educación, un proceso continuo y permanente en el cual vamos a desarrollar habilidades. ¿Qué vamos a sacar de la persona? Esas habilidades, esos conocimientos, esas virtudes, esas creencias, esos hábitos, es lo que vamos a sacar de la persona. Por eso, la segunda raíz de educación es el verbo educere, sacar de dentro. Esto es lo que vamos a sacar nosotros por medio de la educación. No nada más son conocimientos. Si nada más extrajéramos de la persona conocimientos, pues miren, estaríamos como ese antiguo programa de las 13 preguntas del 13, donde una persona se inscribía, le hacían preguntas de un tema, estudiaba vida, obra y milagros de una época histórica, un personaje, etcétera. Y bueno, pues era una persona que pues, a lo mejor sabía mucho del tema, pero habría que ver en las demás esferas cómo se desarrollaba. Platón, Platón, el filósofo, discípulo de Aristóteles, va a definir la educación. Fíjese qué bonita definición da, como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y del alma. Así va a definir Platón a la educación. Es un proceso en el cual estamos perfeccionando y estamos embelleciendo no nada más nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Y bueno, pues aquí no les voy a decir que se lean los diálogos de Platón, digo, tiene diálogos muy, muy interesantes, unos muy sencillos, otros más complejos, pero valdría la pena, valdría la pena revisar por lo menos la historia de Platón, por lo menos ver qué era lo que proponía Platón. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro de la religión católica están basadas en Platón. Y bueno, ¿cuáles van a ser las principales funciones de la educación? Estas funciones las establece Platón y hasta la fecha van a ser válidas. En primer lugar, una función de la educación es formar al ciudadano, formar no nada más personas, sino formar ciudadanos.
Personas que sepan desarrollarse, que sepan desenvolverse dentro de una sociedad. Eso va a ser una función de la educación. Recordemos que no somos islas, vivimos dentro de una sociedad, nos movemos dentro de una sociedad. Nuestras acciones impactan positiva o negativamente en la sociedad. De hecho, el lema educativo de Don Bosco, allá a partir de los 1850, cuando él crea el sistema preventivo, su lema educativo va a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Don Bosco va a decir, sí, hay que ser buen cristiano, pero no somos ángeles que vivimos ahí en el cielo. Vivimos en una realidad, vivimos dentro de una sociedad, dentro de un país y pues también tenemos obligaciones para con la sociedad. Por eso a sus alumnos les impuso este lema, buenos cristianos y honestos ciudadanos. Y de hecho, fíjense que Don Bosco, dentro de su sistema preventivo, el sistema preventivo va a estar basado en tres grandes pilares, que son razón, religión y caridad. Y le van a preguntar a Don Bosco, a ver, cómo? Primero la razón y luego la religión. Y Don Bosco les decía, sí, primero es la razón. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una fe razonada, pues entonces soy un fanático. Si yo no tengo una fe razonada, soy un fanático. Lo primero es la razón. ¿Por qué? Porque no hay una discrepancia, no están peleadas razón y religión, no están peleadas, van de la mano. Pero primero debo de razonar, soy ser humano. Primero debo de razonar, entonces primero es la razón, después es la religión y como fruto de esto se da la caridad. Bueno, la segunda función de la educación, la formación del hombre virtuoso, algo que en nuestra época está en desuso. ¿A quién le interesa ya la virtud en la actualidad? Pues vemos que cada vez a menos personas les interesa la virtud. ¿Por qué? Pues porque es muy aburrida, obviamente, como se lo dice el Padre José de Jesús a los niños. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? Pues obviamente que hacer el mal es lo más fácil, es lo más atractivo. Yo se los decía a los papás el sábado, pues papás, el pecado, pues el pecado es bien rico y es bien delicioso. Si el pecado no fuera así, nadie pecaría. Si el pecado fuera algo que no, algo que me disgustara, algo que no me atrajera, si el pecado fuera algo que yo dijera fuchi guácala, pues nadie pecaría. Pero el pecado no es así, el pecado es bien rico y bien delicioso. Por eso pecamos. Entonces, es actual todavía esta función educativa. Formar a un hombre virtuoso, formar a un hombre en las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Lo define ay, ahorita se me fue el nombre del autor. Ahorita les digo cómo se llama Bueno, por un lado está Fernando Corominas, pero no es él.
David Isaacs. David Isaacs, que es pedagogo español y tiene un libro que vale la pena que lo puedan adquirir. Se llama Educación de las Virtudes Humanas. Muy buen libro. Él define a la virtud como un hábito operativo bueno. Eso es la virtud. Lo va a definir así. Un hábito operativo bueno. Es decir, cuando yo ya tengo un hábito y lo realizo continuamente y es un hábito bueno, en ese momento se convierte en una virtud, porque lo hago ya de manera natural. Desafortunadamente en la actualidad, pues tenemos que luchar porque ya la virtud es algo que es visto como cosa de viejos, algo del pasado, algo que ya no sirve. Así es que, pues también como catequistas, tenemos que llevar a nuestros catequizandos precisamente a vivir estas virtudes, pero para eso necesitamos conocer cuáles son las virtudes. A ver, díganme, ¿cuáles son las virtudes? ¿O cómo se clasifican las virtudes? No me las digan todos, díganme cómo se clasifican las virtudes. ¿Qué más? No, Se clasifican en dos. Ética y moral, Fíjense, ¿mande? ética y moral, ¿o es la misma? Eh, no, digamos que esas son, Virtudes teologales. ajá, tenemos las virtudes teologales y las virtudes cardinales. La ética y la moral son partes de la filosofía, pero las virtudes se clasifican así: virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes teologales, es decir, las que le corresponden a Dios, son tres: fe, esperanza y caridad. Son las virtudes teologales. Les va a quedar de tarea investigar las virtudes cardinales. Cardinales viene de corazón, las que le corresponden al ser humano. Entonces ahí les va a quedar de tarea investigar cuáles son las virtudes cardinales. Y bueno, la última función de la educación, pues es preparar para una profesión. Profesión entendida en el sentido amplio, no necesariamente profesión de universitaria, no, sino cualquier profesión. Puede ser una licenciatura, puede ser un oficio. Gracias a Dios que existen los oficios. Imagínense si todo mundo fuéramos abogados, o si todos fuéramos maestros, o si todos fuéramos arquitectos. ¿Quién construiría casas? ¿Quién construiría muebles? ¿Quién haría el pan? Gracias a Dios que existen los oficios. Pero estas son las tres principales funciones de la educación: es formar al ciudadano, insertar a el alumno, al catequizando dentro de una sociedad, inculcarle, inculcarle las virtudes teologales y las virtudes cardinales, y también pues ir preparando para una profesión.
Dentro de catequesis, pues nosotros no nos corresponde esta parte y aparte, pues ni tiempo nos da. Pero sí podemos coadyuvar en su formación ciudadana y por supuesto que debemos de incidir en la formación de la virtud o de las virtudes. Y bueno, vamos a ver qué es la pedagogía. Miren, la pedagogía es una ciencia que es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque pues va a integrar los aportes de otras ciencias para aplicarlos al fenómeno educativo. Por eso va a ser algo multidisciplinario la pedagogía. No puede haber pedagogía sin educación y no puede haber educación sin pedagogía. Parece juego de palabras, pero no lo es. No puede haber pedagogía sin educación. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la pedagogía es precisamente la educación. Y no puede haber educación si no existe una pedagogía. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Díganme, de favor, si se activa el link. ¿El qué, Díganme si perdón? están viendo, díganme si están viendo otra pantalla. No, La que Lo dice siguen viendo pedagogía, ahí. ¿no? Raíces, sí, sigue la Pedagogía y de su que dice relación con... pedagogía y pedagogía y educación. educación, lo que tú estás diciendo. Ok, siguen viendo esa, ¿no? Entonces, Ujú. déjenme salirme y nuevamente comparto, que pensé que se podía desde el link, pero pues no se pudo. Ahora sí que están viendo una nueva pantalla, ¿no? Sí, Muy bien, vamos a ver así rápidamente, cómo se relaciona la pedagogía con otras ciencias. Bueno, entonces vamos a ver pedagogía y su relación con otras ciencias. En primer lugar, ¿con quién se va a relacionar la pedagogía? Bueno, pues se va a relacionar con muchas ciencias para poder analizar el fenómeno educativo. Y en primer lugar se va a relacionar con la filosofía, ¿sí? No hay ciencia que no se relacione con la filosofía. Todas las ciencias van a tener relación con la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, bueno, pues nos lleva a pensar y a pensar bien. Desafortunadamente, en la actualidad eliminaron de los programas de estudio la materia de filosofía, pero antiguamente todavía se daba en preparatoria la materia de filosofía y se daba lo que era lógica, lo que era ética, lo que era historia de las doctrinas filosóficas. ¿Por qué? Porque la filosofía nos enseña a pensar, a saber qué tipo de persona queremos ser. Así es que dentro de la pedagogía vamos a tener un área de filosofía educativa, donde vamos a ver, bueno, quién es la persona, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus potencialidades, cómo debemos de educar a la persona, el respeto que se le debe tener al ser humano. Y bueno, pues es una asignatura sumamente interesante la de filosofía educativa. Por otro lado, pues también se va a relacionar la pedagogía con la antropología. ¿Por qué? Pues porque necesitamos estudiar lo que ha sucedido en el pasado, cómo se fue configurando la sociedad, cómo fue creándose el ser humano y a partir del pasado
podemos entender el presente y tomar decisiones para el futuro, para no cometer los mismos errores. Por eso es importante la antropología. Por otro lado está la sociología. Como decíamos, pues estamos inmersos dentro de una sociedad y por lo tanto necesitamos conocer los fenómenos sociales que han existido a lo largo de la historia. Las guerras, las revoluciones, los movimientos culturales, los movimientos políticos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para saber también en los sistemas educativos en qué tipo de sociedad se han aplicado, si han funcionado o no han funcionado. También es importante conocer de sociología educativa. Por otro lado, obviamente, pues está la psicología que estudia el comportamiento de las personas, que ayuda a entender por qué las personas se comportan como se comportan, eh, le ayuda a la persona a conocer, bueno, pues por qué a lo mejor tiene problemas de estima, a lo mejor tiene problemas de estrés, a lo mejor tiene problemas de autoimagen, etcétera, etcétera. Bueno, pues obviamente también esto se aplica a la educación, lo que es la psicología educativa. También conocer cómo tratar al educando, porque cuando nosotros educamos, cuando nosotros estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues sobre todo con niños, el niño, el alma del niño es como una plastilina. Tú agarras una plastilina, haz la bolita, pégale a la plastilina y ahí va a quedar la marca. Ahí va a quedar la marca. Así es el alma del niño. Todo lo que nosotros hagamos le va a dejar una marca positiva o negativa. Por eso, en la actualidad, no nada más a nivel escolar, que pues, está ya prohibido, sino también dentro de la Iglesia Católica, el cardenal ha solicitado que se hable mucho acerca de estas conductas totalmente agresivas, de todo lo que es el abuso hacia los menores. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el catequista desconoce de todo esto de psicología y pues a lo mejor se le hace muy fácil al niño que está ahí dando lata, que ya lo tiene harto, que ya lo tiene desesperado, de repente agarrar y sopas, meterle el golpe, meterle ahí la cachetada, el el soplamocos. Y si a lo mejor se le hace lo más fácil. Si, ay, niño, pon atención y órale, va el golpe. Y bueno, independientemente del problema legal en el que se mete el catequista, eso va a dejar una marca en el niño. Va a dejar una marca que no se le va a olvidar nunca. Por eso es importante también conocer de lo que es psicología educativa. Economía, que dices, bueno, ¿qué tiene que ver la pedagogía con la economía? Pues claro que tiene que ver porque la escuela nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Nos enseña matebrúticas, histeria, digo, matemáticas, historia y demás. Pero no nos enseña a manejar el dinero. No nos enseña a manejar el dinero. Y si algo tenemos por seguro es que todos, absolutamente todos, manejamos el dinero. Y si nadie nos enseñó a manejarlo, la vida nos va a enseñar y no de la mejor manera. A la hora que te ves endeudado con deudas hasta acá que ya no sabes ni qué hacer, así es que también es importante la pedagogía dentro de la economía para saber manejar nuestros recursos económicos de la mejor manera posible.
La política, pues sí, también está eh, inmiscuida, está relacionada con la pedagogía para conocer, pues dentro también de esta parte sociológica, donde estamos inmersos en una sociedad, pues obviamente toda esta parte de el gobierno en los supuestos regímenes democráticos, como en el que se supone que vivimos nosotros, el gobierno del pueblo. Entonces, también hay que conocer acerca de política. ¿Por qué? Porque la política, cuando llega cierto grupo al poder, bueno, pues empieza a dictar una serie de normas, dentro de las cuales hay normas educativas que van a incidir directamente en el alumno, en el tipo de alumno que se quiere tener. Va a incidir en la filosofía educativa, va a incidir en la cuestión legal, va a incidir en la cuestión económica, etcétera. Entonces, por eso también es importante analizar la política educativa para saber, bueno, esta política educativa va por buen camino, va por mal camino, hacia dónde quieren llevar la educación, qué es lo que se le quiere enseñar a los alumnos en la actualidad. ¿Es bueno o es malo? ¿Realmente están formando verdaderos ciudadanos o están formando, pues, a lo mejor borregos? ¿Realmente están haciendo de el alumno una persona virtuosa o todo lo contrario? ¿Realmente a través de las políticas educativas se está buscando que el alumno consiga un trabajo, desarrolle una profesión? ¿O pues es nada más ahí mantenerlo y pásalo de año, pásalo, aunque no aprenda nada? Y la biología también va a estar inmiscuida dentro de la pedagogía, pues ¿por qué? Porque los seres humanos, somos seres psico, somos seres biológicos, sociales, psicológicos y demás. Somos unidades biopsicosociales. Y entonces también necesitamos conocer esta parte, necesitamos conocer, a ver, a nivel biológico, cómo se da el aprendizaje, qué pasa en el cerebro del alumno cuando aprende, qué centros neuronales son los que se están moviendo allí. Tan es así que en la actualidad está muy de moda lo que se llaman las neurociencias y aprender a través de las neurociencias. Y ha habido muchas teorías educativas que están dictadas desde la parte de la biología. Por ejemplo, una de esas teorías es la teoría del aprendizaje acelerado, que el aprendizaje acelerado, pues, está dentro de la biología, nos habla de, antes era el cerebro triuno, ahora son los cuatro cerebros que tenemos, desde el cerebro reptiliano, que es el que controla toda esta parte de nuestras emociones, nuestros instintos, que muchas veces las reacciones que nosotros no controlamos, el sistema límbico, que es la parte de las emociones, la parte de la corteza cerebral, que es donde ya se dan las funciones superiores del ser humano, la inteligencia, la voluntad y también la parte de la corteza frontal, que es esa parte de lo que ahora se llama, nos ayuda a entender lo que es la metacognición. Es decir, que yo sea consciente de lo que yo estoy aprendiendo y que pueda seguir mis pasos, que pueda regresar sobre mis propios pasos para saber cómo es que he ido aprendiendo o no. Eso es la metacognición. Y eso es algo que está en boga en la actualidad. Y bueno, esta es la forma en la cual la pedagogía se va relacionando con otras ciencias.
Así es que vean qué interesante eh, esta relación de la pedagogía con las demás ciencias. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento de lo que hemos estado viendo? No, no. No, No está todo muy claro. Ya Ok. tengo las virtudes cardinales. ¿Las quieren? A ver, a ver, Raquel, dinos cuáles son las virtudes cardinales. Es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Así es, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las principales virtudes cardinales. Ujú. Virtudes que se empezaron a enseñar desde la época griega, desde la época romana. Lo vimos hace 8 días con un poquito con la historia de la pedagogía, pues con el auge de la religión católica, pues eran las virtudes que se enseñaban en las universidades, pero cada vez van cayendo más en desuso. Y es algo que nosotros como catequistas pues tenemos que ir fomentando en nuestros catequizandos, que vivan estas virtudes. Y no nada más que las vivan ellos, sino también que las vivamos nosotros, si no, nadie puede, eh, como nos dice el Evangelio, nadie da lo que no tiene. ¿Sí? Yo necesito vivir estas virtudes para poder irlas enseñando a mis catequizandos, no nada más de, mira, me vas a hacer un resumen de lo que es la templanza y qué es la templanza, etcétera, etcétera, sino que la vivan a través de mi ejemplo. Y bueno, vamos a ver qué diferencia existe entre pedagogía y educación. Esta diferencia yo le estoy sacando de un filósofo educativo que se llamaba Emilio Durkheim. Emil Durkheim, pues él va a hablar, va a ser de los filósofos que van a establecer ya una diferencia entre pedagogía y educación. Y él tiene un libro que vale la pena que lo puedan leer en algún momento, que se llama El Emilio o de la educación, es el subtítulo. Así, Emilio o de la educación. Que si en algún momento lo pueden leer, créanme que vale mucho, mucho la pena este libro. Y bueno, vamos a ver qué diferencia establece Durkheim entre pedagogía y educación. Él nos va a decir que la pedagogía va a ser la reflexión que hacemos sobre la práctica educativa. La educación va a ser la acción ya que nosotros ejercemos sobre los educandos. Esta acción, pues, la van a ejercer tanto padres como maestros. Esto va a ser la educación. Esta acción que ejercemos desde el niño, bueno, como era antiguamente, ¿no? A ver, niño, ¿cómo te debes de sentar a la mesa? ¿Qué debes de hacer al estar en la mesa? Oye, párate derecho, oye, siempre que vayas a un lugar, saluda y al retirarte, despídete. Todo eso forma parte de la educación. La pedagogía es la reflexión que hacemos sobre esta acción. La pedagogía va a consistir en teorías respecto de cómo se puede educar. La educación va a estar referida a los actos, es decir, las formas en las cuales se va a llevar a cabo esta educación. La pedagogía va a ser una cierta forma de pensar respecto de la educación. La educación
pues van a ser prácticas educativas, no hechos aislados, no hechos aislados, sino prácticas educativas que están ligadas a un sistema. Ahí tenemos la filosofía educativa, están ligadas a un sistema que nos van a llevar a un fin. Y este sistema va a ser propio de un país, propio de una época. Y entonces nosotros podemos estudiar los diferentes sistemas educativos que hay, porque existen muchos sistemas educativos, muchos. Por ejemplo, hay un sistema educativo español, hay un sistema educativo americano, hay un sistema educativo chileno, hay un sistema educativo danés, hay un sistema educativo italiano, hay un sistema educativo, bueno, no, México no tiene un sistema educativo. Les iba a decir que hay un sistema educativo mexicano, pero no, México no tiene un sistema educativo. En México, desafortunadamente, nos dedicamos a copiar y a importar sistemas educativos de otros países. Y entonces, bueno, pues lo que es bueno para los españoles no es bueno para los mexicanos. Lo que es bueno para los chilenos no es bueno para los mexicanos. Lo que es bueno para los suecos no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ideología totalmente distinta, tenemos una historia totalmente diferente, tenemos una forma de pensar totalmente diferente. Pero, pues aquí en México nos encanta copiar sistemas educativos en lugar de crear un sistema educativo hecho por mexicanos para mexicanos, tomando en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra cultura, etcétera. Les pongo un ejemplo. Eh, las escuelas de tiempo completo no es creación mexicana. Eso está importado del sistema educativo sueco. En Suecia, las escuelas son de tiempo completo. Los desayunos escolares, ya ven que en las escuelas hace ya, bueno, desde el sexenio de Peña, se metieron los comedores para que los niños pudieran comer allí. Eso está importado del sistema educativo de Suecia. Nada más que en Suecia, bueno, continúo. Lo que son los comedores, el famoso vale de uniformes que les daban a los niños y que ahora es la beca, eso está copiado del sistema educativo sueco. El transporte escolar, que se acuerdan que iban a meter transporte escolar y que los niños se iba a pagar, etcétera, etcétera, eso está copiado del sistema educativo sueco. Nada más que en Suecia no hay escuelas particulares. Todas las escuelas en Suecia son del gobierno, todas. No existe la escuela particular. Todas son todas las escuelas son del gobierno. Pero ¿qué creen? Que el gobierno se encarga de darle a los alumnos todo, todo lo que necesitan para estudiar. Transporte es totalmente gratuito para los alumnos. No paga nada. La comida se encargan de darles por lo menos una comida caliente y no cualquier cosita, no es el desayuno económico del DIF. Una comida caliente, balanceada. La comida es totalmente gratuita. Uniforme.
El uniforme es totalmente gratuito. Útiles escolares. El gobierno les da todos los útiles que necesitan, desde el sacapuntas y el lápiz hasta los libros y cuadernos, y son completamente gratuitos. ¿Por qué lo hace el sistema sueco así? Para que el niño se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es estudiar, y no se esté preocupando por si tiene, si no tiene y demás. Así es el sistema educativo sueco. Por ejemplo, el sistema educativo de Corea del Norte consiste en que en universidad, antes de terminar la universidad, si te quieres titular, necesitas viajar por lo menos a 2 países diferentes y estudiar por lo menos un año en cada país para poder titularte. De hecho, en Corea, el idioma oficial no es el coreano, es el inglés. Entonces, cada país tiene un sistema educativo diferente, una serie de prácticas educativas diferentes que van a llevar hacia un objetivo. Y bueno, algunos van a definir a la pedagogía, lo vimos la semana pasada, como una ciencia, un arte, un saber o una disciplina. Y tiene por objeto el estudio y la solución del problema educativo. Por otro lado, hay otros teóricos educativos que la van a definir como un conjunto de normas, de leyes, de principios que se encargan también del estudio y de la regulación del proceso educativo. Como les decía, hace 8 días hasta la fecha, a pesar de que la pedagogía, el pedagogo, existe desde la época de los griegos, todavía no hay un acuerdo si es una ciencia, si es una disciplina, qué es la pedagogía. Pues hay quienes todavía ahí no se ponen de acuerdo. Pero nosotros podemos decir que la pedagogía. ¿Se acuerdan que les comentaba la semana pasada que hay quienes han definido la pedagogía como la ciencia y arte de la educación? Para mí es la mejor definición que hay de pedagogía. Ciencia y arte de la educación. Es una ciencia, sí, es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un marco normativo. La pedagogía tiene normas, tiene principios, tiene leyes, tiene teorías. Por eso es una ciencia. Utiliza el método científico, no al 100%. ¿Por qué? Porque la pedagogía no cae dentro de las ciencias exactas, cae dentro de las ciencias sociales. No podemos poner al alumno bajo el microscopio para estudiarlo. Es parte de las ciencias sociales. Pero el hecho de que esté dentro de las ciencias sociales no quiere decir que no siga ciertos pasos, ciertas normas, ciertas leyes. Y es un arte. Va a ser un arte al momento de llevar todas estas normas, estas leyes, estos pasos a la práctica. Ahí es un arte, porque ahí, pues, dices, ¿cómo voy a aplicar esta teoría? ¿Cómo voy a aplicar este método educativo cuando tengo en un salón 15 o 20 o 6 niños, todos con necesidades diferentes? Ahí es donde se da el arte de la pedagogía. Y bueno, ¿cómo se clasifica la pedagogía? Para que vean por qué la pedagogía es una ciencia. Dentro del área metodológica, la que tenemos acá,
Pues se puede dividir en pedagogía descriptiva, en pedagogía crítica, en pedagogía filosófica. Y cada división va a tener su propia metodología, sus propios pasos que va a seguir. La pedagogía descriptiva va a seguir una serie de pasos bien definidos, pero distintos de los pasos que sigue la pedagogía filosófica. En cuanto a la finalidad, está la pedagogía ética, la normativa, la educativa y la teológica. La pedagogía va a estar orientada hacia distintos sectores de la población, hacia distintas comunidades, distintas sociedades, pues dependiendo de lo que busque. Y en la parte de la aplicación, que es la parte práctica, la parte artística de la pedagogía, bueno, pues está la pedagogía familiar, la institucional, la profesional y la social. Así es que, así en este esquema, así a grandes rasgos, vemos cómo está dividida la pedagogía y para que ustedes entiendan por qué la pedagogía sí es una ciencia, porque vean todo lo que sigue, cómo está dividida. Tiene un objeto de estudio que es la educación. Tiene un sujeto de estudio que es el ser humano. Por lo tanto, sí hablamos de la pedagogía como una ciencia que no nada más se queda a nivel teórico, sino que también va a descender al campo de aplicación. Y bueno, ya después de todo esto, llegó el momento de dialogar con Dios. ¿Pudieron descargar el archivo que les envié? Sí, Sí, Ok, muy bien. Bueno, pues entonces les voy a pedir que abran este archivo y que lean el número 244. número 200, perdón. 244. Ya está. Ok, si alguien quiere leerlo, adelante. Dice, junto a las dimensiones que conciernen al ser y al saber, la formación de los catequistas ha de cultivar también la de saber hacer. El catequista es un educador que facilita la maduración de la fe que el catecúmeno o catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Entre paréntesis, la importancia de la pedagogía ha sido subrayada por CT 58 entre las numerosas prestigiosas ciencias del hombre que han progresado enormemente en nuestros días. La pedagogía es ciertamente una de las más importantes. La ciencia de la educación y el arte de enseñar son objeto de continuos replanteamientos con miras a una mejor adaptación o a una mejor eficacia. Se cierra el paréntesis. ¿Continúo? Ajá, sí, por favor. Lo primero que hay que tener en cuenta en este decisivo aspecto de la formación es respetar la pedagogía original de la fe. En efecto,
El catequista se prepara para facilitar el crecimiento de una experiencia de fe de la que no es dueño. Ha sido depositada por Dios en el corazón del hombre y de la mujer. La tarea del catequista es solo cultivar ese don, ofrecerlo, alimentarlo y ayudarlo a crecer. La formación tratará de que madure en el catequista la capacidad educativa que implica la facultad de atención a las personas, la habilidad para interpretar y responder a la demanda educativa, la iniciativa de activar procesos de aprendizaje y el arte de conducir a un grupo humano hacia la madurez. Como todo arte, lo más importante es que el catequista adquiera su estilo propio de dar catequesis, acomodando a su propia personalidad los principios generales de la pedagogía catequética. Hasta ahí termino. Ok, muy bien. Gracias, Raquel. De nada. Pregunta. Lo que aparece entre paréntesis, que aparece como CT, ¿qué quiere decir? No, no es consejo técnico. ¿Es el catecismo de la iglesia? Eh, no, Raquel, no es el catecismo de la iglesia. ¿No? No. Ah, perdón. No, no sé. CT es catequesis tradende. Es una encíclica eh, realizada por San Juan Pablo II, que es precisamente la que habla de todo lo que tiene que ver con la catequesis. Entonces, ese CT quiere decir eso, catequesis tradende. Es uno de los documentos eclesiásticos que como catequistas debemos conocer para saber qué es lo que dice la iglesia respecto de la catequesis, porque ahí se empezaron a sentar ya las bases de lo que es la catequesis, vamos a llamarle así, moderna. Y bueno, ¿qué les pareció esto que dice este documento, el Directorio General para la Catequesis? Que el catequista tiene que estar preparado y tiene que tener la inspiración del Espíritu Santo y aplicar su catequesis en su propio estilo. No tiene que ser rígido y tenemos que actuar dependiendo del grupo de los niños que tengamos o las personas a quienes se está catequizando. Ok, Raquel, gracias. En efecto, el catequista le impone su propio estilo, pero ojo, aguas. El hecho de que yo le imponga mi propio estilo no quiere decir que voy a impartir lo que yo creo que debe ser. Sí, le voy a poner mi estilo. A lo mejor habrá un catequista que su estilo sea mucho de cantos y ahí está con cantos y puro canto para los niños o para los jóvenes o para los adultos. Habrá un catequista que diga, no, yo soy de materiales didácticos. Y ahí está haciendo el rotafolio y los dibujos y se avienta unos dibujos fenomenales. Habrá un catequista que diga, no, yo soy más de actividades y con dinámicas y órale, yo estoy haciéndole dinámicas a los niños para que no se me aburran, etcétera. Pero recordando siempre que no estamos enseñando lo que nosotros interpretamos de la religión. Estamos enseñando las palabras de Jesús, las palabras de Dios. Estamos interpretando lo que dice el magisterio de la iglesia. Y aquí
en este número 244 del Directorio General para la Catequesis, nos lo dice, que dentro de las grandes dimensiones de formación del catequista, no nada más está el ser o el saber, sino el saber hacer. Es decir, toda esta parte pedagógica, toda esta parte de conocer los diferentes métodos, las diferentes técnicas didácticas que hay, la elaboración de material didáctico, la parte de la evaluación educativa, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es la forma a través de la cual nosotros vamos a llegar a nuestros catequizandos. Y también nos dice esta parte del directorio que la catequesis, bueno, pues es algo que está vivo, es algo que está vivo y que va cambiando, se va adaptando a las diferentes etapas, a las diferentes épocas, etcétera. Por lo tanto, pues alguien que dice, ay, sí, pues mira, yo ya tomé un curso de catequesis, yo me aventé los 4 años de catequesis en el C de Sapiencia allá en los noventas. Entonces, pues, ¿qué crees? Que la catequesis ya cambió. La forma como se ve la catequesis en la actualidad ya es distinto de cómo se veía hace 30 años. Por lo tanto, como catequistas, es parte de nuestro deber el estar en constante actualización. ¿Por qué? Porque van cambiando los métodos, van cambiando las formas. El mensaje es el mismo, ese no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo, pero sí cambian los métodos, cambian las técnicas, cambian las formas a través de las cuales nosotros podemos acercarnos a nuestros catequizantes. ¿Sí? Entonces, pues es importante tomar esto en cuenta y también les recomiendo si pueden descargar ahí Catequesis Tradende, váyanla leyendo para que se vayan empapando y sepan de qué trata este documento. Y bueno, este directorio, el Directorio General para la Catequesis, nos dice que el papel del catequista es conducir a las personas hacia la madurez. Recordemos el término de educación, el educere, sacar de el educare, que es conducir, guiar. Como catequistas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guiar hacia nuestros catequizandos, no solamente hacia Dios, sino también hacia la madurez, que ellos vayan madurando en su fe. Y esto es algo sumamente importante. ¿Sí? ¿Sí? La responsabilidad que tenemos como catequistas, bueno, pues es bastante, bastante grande. Y bueno, yo les voy a pedir que piensen en esta semana en una actitud que necesiten cambiar como catequistas para que con la ayuda de Dios vayan logrando esta madurez y así puedan irla impulsando hacia los demás. Entonces es una tarea que también se les va a quedar en pensar alguna actitud que yo necesite cambiar como catequista y pedirle a Dios su ayuda para ir madurando y que yo la pueda inculcar hacia los demás. Y bueno, díganme, ¿qué fue lo más relevante que se les haya quedado de esta sesión? Pues la diferencia entre educación y pedagogía. Creo que Ok, muchas veces decimos, al menos
yo lo confundía que era lo mismo, pero ahorita ya con la explicación digo, bueno, sí tienen puntos muy diferentes. Así es, por eso, como les decía hace 8 días, el pedagogo, cuando a nosotros nos dicen, ay, eres pedagogo, eres maestro, te gustan los niños, dices, sí, me encantan los niños, pero en salsa verde a la mejor. ¿Por qué? Porque yo no soy maestro, el pedagogo no es maestro, el pedagogo no es para estar con los niños. Eso lo hacía el pedagogo hace más de 2000 años, cuando llevaba a los niños con el maestro, con el responsable de la educación allá en Grecia. Pero en la actualidad no es así. El pedagogo es ese profesionista, ese profesional que se encarga de el estudio de los fenómenos educativos, el estudio, tratamiento de los fenómenos educativos. ¿El pedagogo puede dar clases? Sí, puede dar clases, pero no es a lo que está dedicado principalmente. ¿Puede trabajar con niños? Claro que puede trabajar con niños, pero no es a lo que está dedicado principalmente. Entonces, bueno, pues qué bueno que haya quedado resuelta esa, esa diferencia, esa duda entre lo que es la pedagogía y lo que es la educación. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentarnos qué fue lo más relevante el día de hoy? Lo que dijeron, ah, caray, pues esto se me quedó o esto me llama la atención de la sesión del día de hoy. Yo, lo importante que es la pedagogía pues en la vida, ¿no? No nada más para dar catequesis, sino en general para prácticamente cualquier cosa que hacemos a lo largo de nuestra vida. Si no la Ajá. hacemos basándonos en conocimientos y precisamente estos pasos y pues no vamos a hacer las cosas de manera adecuada. Exacto, no vamos a hacer las cosas como deben de ser. Por eso, como decíamos hace rato, no hay pedagogía sin educación y no hay educación sin pedagogía. ¿Puedo yo llegar al conocimiento de las cosas sin pedagogía? Sí, pero me va a costar 4 veces más trabajo. Me va a costar 4 veces más trabajo. O como decía Cricri en sus cuentos y canciones, si no vas a la escuela, si no asistes a la escuela y solamente te formas a través de libros, pues no vas a pasar del prólogo de la existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos de los demás. Necesitamos de los demás. El aprendizaje es un fenómeno sociocultural. De hecho, la teoría de Vygotsky del aprendizaje así se llama, la teoría sociocultural, donde él dice, el aprendizaje se da cuando hay interacción con los demás. Si no hay interacción, no hay aprendizaje o difícilmente se va a lograr el aprendizaje. Muy bien, gracias, Jorge. Yo te quiero pedir, por favor, si me puedes repetir el autor del libro Educación de las Virtudes Humanas. Es Ah, claro que sí, Isaac. es David Ah, ok. Isaacs. A David Es Isaacs. Isaacs. Ok, Ya es, ya es grande David Isaacs. Su libro se llama Educación de las Virtudes Humanas y ujú, él ya está retirado. Él daba clases, él es pedagogo español. Él daba clases allí en la Universidad Complutense de Madrid y él siempre bromeaba, decía que él le pedía a su mamá la mamila con intérprete, porque su papá es español y bueno, su papá era español y la mamá era inglesa.
Entonces decía que él siempre le Mm. pedía el biberón a su mamá con intérprete porque no, no se entendían. Y de hecho, siempre que daba sus conferencias, siempre decía, disculpen mi acento, pero tengo un acento súper raro porque suena entre españolado y entre británico, entonces tengo un acento muy, muy raro. Pero su libro es buenísimo, buenísimo. El libro de Educación de las Virtudes Humanas nos habla de las 25 virtudes, o él propone 25 virtudes que podemos desarrollar como seres humanos y que podemos ir inculcando en nuestros alumnos o en nuestros hijos. Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo que fue lo más significativo de esta sesión? Bueno, pues vamos a terminar nuestra sesión con otra oración. Entonces, les pido que la digamos todos juntos, esta oración. Sí, y empezamos. Decimos, gracias, Señor, Gracias, Gracias, Señor, Señor, por por la la por la confianza que confianza que pones pones día día a a día a día día en en mí. día mí. en mí. Gracias Gracias por Gracias por por invitarme invitarme a invitarme ser a a ser catequista catequista y y por la por la acción de tu acción de tu de tu Espíritu 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 Santo Santo, Santo que que me me que me guía, 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 me me ilumina, ilumina, me 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 fortalece, 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 me impulsa a me me impulsa a buscar impulsa tu buscar tu voluntad. tu voluntad. voluntad. Tú Tú que me que has me educado has con educado con ternura, 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 con con misericordia, 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 que que me me llevas llevas siempre de siempre la de la de mano mano la mano, y me y me conduces conduces hacia conduces hacia hacia fuentes de agua fuentes de agua fresca, fresca, abundante abundante y y y sana. 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 Ayúdame a que Ayúdame Ayúdame a que busque que busque busque con 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 interés 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 el el bien bien de de mis mis de mis hermanos, 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 que a que a través de mi través través de humilde de mi mi humilde colaboración, colaboración, oración, las las personas que me has personas que me has me encomendado has encomendado encomendado, te te descubran descubran te descubran cercano, 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 te 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 descubran 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 amigo, amigo, compañero compañero de de compañero viaje, viaje, de de camino, 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 y y que que y que aprendiendo 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 doctrina, doctrina aprendan aprendan a a adherirse adherirse a ti, ti, a ti, el el Dios de Dios el la de la Dios vida. de vida. la vida. Amén. 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 Muy bien, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Pues muchísimas gracias por haber estado conectados el día de hoy. Espero que la sesión les haya dejado algo importante, les haya dejado algo valioso, por lo menos que pues ya empiecen a identificar la diferencia entre lo que es la pedagogía y la educación. Así es que pues muchísimas gracias, que pasen una excelente noche. Gracias a ti, Bosco. Igualmente, buenas Gracias, noches para Bosco. todos. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias, Bosco. Que Buenas noches. Hasta descansen. mañana, Leti.